Nacional, el señor Wilfredo Oscorima, quien se ha presentado hoy ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, que lo convocó en su calidad de testigo para que diga lo que sabe sobre la posición, el uso que la presidenta Boluarte ha hecho de joyas, relojes y otros de alta gama y un costo considerable. Hemos invitado por eso al abogado penalista Fernando Silva, al que saludo y doy la bienvenida a RPP. Muy buenas noches, señor Silva. Don Fernando, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. El señor Oscorima se haya implicado naturalmente en la posesión de las joyas de la señora Boluarte, puesto que ella ha declarado haber cometido el error de decir primero que las cosas las había comprado antaño y con sus esfuerzos, y luego corregir, es decir, poner en evidencia que había mentido y que en realidad había recibido préstamos del señor Oscorima, aunque todavía está un poquito difuso de qué joyas específicamente se hablaba, cuáles serían de antaño y cuáles prestadas. Lo concreto es que el señor Oscorima tiene que dar cuentas, en primer lugar, a la Comisión de Fiscalización del Congreso, que lo ha interrogado hoy, y mañana tiene una diligencia fiscal. Respecto de lo de mañana, su abogado Humberto Abanto ha adelantado que no va a asistir el señor Oscorima propiamente tal, sino él como abogado, porque se trata de una diligencia de exhibición de las joyas famosas. Mientras que hoy asistió, acompañado por su abogado, algunas preguntas que no tenían que ver con la señora Boluarte las contestó, que tenían que ver con su región ayacuchana, pero todo lo que tenía que ver con la señora Boluarte y las joyas, dijo que ejercía su derecho al silencio. Me reservo la respuesta, repitió más de 15 veces. Explíquenos, por favor, cuál es el marco normativo de este derecho al silencio y cómo puede ser interpretado por un investigador en el Congreso el día de mañana, porque todavía no es una investigación propiamente tal a él, y sobre todo la Fiscalía. Señor Fernando. A ver, desde el ámbito del derecho penal, Fernando, toda persona que es investigada por norma procesal tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a declarar. Y dentro de la declaración que puede dar, inclusive no se le toma juramento, con lo cual, en principio, hasta podría mentir dentro de su tesis de defensa. Sin embargo, un testigo sí tiene que declarar y tiene que decir absolutamente todo lo que sabe respecto al tema por el cual se le consulta. Y presta juramento. Y presta juramento. Ante el sistema judicial. Ante el sistema, ante la Fiscalía, presta juramento conforme a su religión, porque es una obligación decir la verdad, jurar o comprometerse a hacerlo. Sin embargo, existen algunas limitaciones. Una de las limitaciones que existe es que si de tu propia declaración puede generarte una responsabilidad. Y es lo que yo entiendo el abogado del señor Oscorima ha recogido como elemento importante para negarse a declarar en la Fiscalía. Eso es lo que ha hecho a nivel propio de la investigación y es lo que ha trascendido en los medios. Han habido otras declaraciones en las cuales él ha señalado que no podía declarar antes que lo haga la Presidenta de la República por una deferencia, por un esquema que particularmente no entiendo, porque es así, porque él tiene que estar obligado pues a declarar. Y en esta última diligencia que va a haber el día de mañana, es una diligencia que entiendo se ha acordado con la Fiscalía, la no necesariedad de la presencia del señor Oscorima, sino más bien el abogado con él, bien propio de la investigación, que es este famoso reloj Rolex Datejust, ¿no? Entonces, en el Congreso de la República las normas son de otro nivel, porque la investigación que se hace es una investigación cuyo fruto, cuyo producto tiene dos líneas. Una línea es la política, que habrán sanciones políticas, y otra línea es la penal. Lo que va a pasar es que lo van a derivar a la Fiscalía en una investigación que ya existe. Y es por eso que la defensa del señor Oscorima y el señor Oscorima propio dicen, oye, no voy a declarar sobre eso propio porque ya me están investigando. La consecuencia de la comisión investigadora del Congreso va a ser una consecuencia política, probablemente una inhabilitación si es que se llega a encontrar alguna responsabilidad, y la otra consecuencia penal, que se derive esto a la Fiscalía de la Nación o a la Fiscalía Común, que ya se está investigando. Entonces, para mí es perfectamente válido y correcto lo que ha hecho el señor Oscorima.
porque ya está siendo investigado, ya va a ser investigado, el tema ya está siendo investigado a nivel de la Fiscalía. Pero entonces es muy cuestionable, como algunos sostienen, que existan comisiones de investigación en el Parlamento cuando el tema ya se ha judicializado. Sí, yo también considero que son innecesarias y es un doble trabajo que se hace para los funcionarios públicos. Sin embargo, por el otro lado tienes la justificación de que no necesariamente pueden arribar a alguna consecuencia penal, sino solo política, ¿no? Entonces, bueno, probablemente por ahora, eso existe. Entrando al cuerpo mismo de los eventuales delitos, de lo que se ha confesado hasta ahora por la señora Boluarte o por el señor Oscorima, ¿algunos de los comportamientos reconocidos son delictivos? A ver, cuando esto salió a la luz a nivel de medios, lo que se planteó fue de dónde la Presidenta de la República tiene o ha conseguido esos artículos tan lujosos, entre comillas, para la vida profesional que se le conocía a ella, ¿no? Y lo que viene trabajando como Presidente de la República, Vicepresidente y Ministro. Ese dato importante fue recogido por la Fiscalía y la Fiscalía inicia una investigación. Las declaraciones de la Presidenta de la República y del señor Oscorima o de la defensa del señor Oscorima, lo que han hecho es darle un paso más y un buen paso a la investigación de la Fiscalía, porque antes no sabíamos si efectivamente estos relojes existían o no, si eran verdaderos o no, o de dónde habían provenido. Al día de hoy sabemos que es el señor Oscorima el que se los dio. El reloj, pero que hay otras joyas que según la señora Boluarte son de bisutería. Pero fina. el abogado ha señalado que también, el abogado del señor Oscorima ha señalado que también le dio una pulsera que la Presidenta no quiso recibir como regalo, sino se la prestó también exactamente igual, y otros relojes de la marca Rolex más. Con lo cual, la Fiscalía hoy tiene corroborado que existen los roles, corroborado que la Presidenta los tenía, corroborado quién se los dio y corroborado que se los devolvieron. De hecho, mañana va a haber una exhibición. Entonces es un gran paso para la Fiscalía. Lo que falta determinar ahora es que si ese hecho, el recibir por parte de una persona que iba a recibir un presupuesto, se puede conectar de manera criminal. Es decir, te doy esto para que me lo des o te doy esto después de que me lo diste, a consecuencia de... Esa es la parte que la Fiscalía tiene que probar. Y es un esquema, Fernando, bastante complicado, no es un esquema tan sencillo. Tienen que probarlo con las fechas, tienen que probarlo con declaraciones. Probablemente los funcionarios del MEF, que son los encargados finalmente de autorizar esas transferencias, serán llamados a declarar también. Para saber qué, si ellos fueron presionados. Así es, quién les dio la orden. De una manera irracional. O de repente no siguieron un cuadro previo que se habría establecido. Entonces, esa es la información y la investigación que al día de hoy va a realizar la Fiscalía. O sea, usted parece querer que hubiese delito si esos préstamos hubieran sido hechos con el objetivo de conseguir fondos del Estado para la región Ayacucho. Claro, el tipo penal lo que señala es una ventaja de cualquier otro tipo, y estos préstamos son una ventaja. Finalmente has usado un reloj, ¿no?, que si no te descubrían lo seguirías usando, entre comillas, porque aparentemente por el escándalo mediático es que se presenta la devolución. Entonces, esa ventaja económica, ¿para qué fue entregada? Si es que efectivamente se verifica que fue para que la Presidenta ordene la entrega de unos fondos, que está dentro de sus posibilidades o dentro de sus facultades, dentro del Consejo de Ministros, determinar a qué regiones, cómo es que se distribuye el dinero para las obras, ¿no? Y el otro esquema que se abre, que probablemente la Fiscalía también lo va a investigar, es qué se hizo con ese dinero. Porque claro, si es un esquema de corrupción, esta corrupción viene de algún lugar. Estos roles vienen se entendería, de este dinero. Entonces seguramente van a mirar si esas obras se entregaron conforme a los procedimientos correctos, o si es que fueron entregadas a dedo, como se dice vulgarmente, o con algún esquema no claro en su entrega, ¿no? Además del tema de las joyas, hay otros elementos en el comportamiento de la señora Boluarte antes de ser presidenta y eventualmente antes de ser vicepresidente, es decir, antes del año 21, como por ejemplo la compra de una camioneta en efectivo. ¿Cuál es el marco normativo para eso? ¿Hasta qué monto uno puede pagar algo en efectivo, según la legislación peruana? Bueno, hoy en día tú no puedes hacer ninguna transacción, entiendo, de más de $1.500 que no esté bancarizada o con alguna... O sea, en efectivo, en cash, no puedo pagar a nada. No, al día de hoy, al día de hoy muy poca, ninguna notaría debería acceder o permitir una cosa de esas dentro del esquema formal de una escritura pública, de una transferencia de un inmueble o de un mueble de un valor importante.
Y me parece que en el momento en que la Presidente hace esa compra, aún estaba permitido con la condición de hacer una declaración jurada de dónde venía este dinero. Entonces entiendo yo, por la declaración de la periodista Villasís, que en esa declaración la señora lo que señala es que son sus ahorros. Probablemente la Contraloría ya esté haciendo una investigación de todas las condiciones de la Presidenta de la República, o inclusive en esta investigación de lavado de activos, que está vigente todavía, que la tiene, si no me equivoco, el fiscal Richard Rojas. Seguramente habrá una pericia patrimonial que determine si es que la Presidenta tenía posibilidades de ahorrar ese dinero. Claro. Yo creo que Richard Rojas ha sido cambiado a otros casos, pero en fin, el tema es secundario. La señora tiene también un tema con sus cuentas mancomunadas con el Grupo Apurímac. Como penalista, ¿a qué le suena eso? Que hayan cuentas mancomunadas de la presidenta de una institución, en este caso el CRUS. Lo que pasa es que ese caso es aún más sencillo, Fernando, porque al ser una institución que se rige bajo estamentos propios, estatutos, organigrama interno, tienen que haber acuerdos. Las instituciones pueden tomar el acuerdo en el sentido de que se le abre una cuenta al presidente para que los fondos se depositen ahí por las razones que sean, pero eso tiene que estar explicado en un acuerdo de socios, en una asamblea de accionistas, en una asamblea de asociados, y tiene que haber una rendición de cuentas de eso, y tiene que ir a la par con los propios estados financieros de la institución. Bastará con pedir eso para desarmar, en caso de que sea mentira, que esto era parte de un manejo de la administración del club. Si eso no es así, entonces la Presidenta tendrá que explicar para qué tenía estas cuentas, qué es lo que hacía con ese dinero, de dónde venía. Usted ha usado el concepto de mentira, que tiene una fuerte connotación moral y también connotaciones jurídicas. La señora ha reconocido haber mentido sobre la compra antaño con sus esfuerzos de trabajo de un reloj. ¿Qué significa eso? A ver, las declaraciones que la Presidenta de la República dé para la opinión en los medios son de diferente connotación a las que dé de manera oficial. No sé qué es lo que ha declarado la Presidenta de manera oficial frente a la Fiscalía, qué es lo que ha entregado. Pero supuesto que hubiese repetido que ella mintió, en buena cuenta, cuando dijo que lo había comprado con sus ahorros antaño. En el caso de la investigación a nivel de índole criminal, ella podría inclusive haber mentido. Lo que va a originar eso es que la Fiscalía lo tome en cuenta como parte de su conducta procesal y, por el contrario, corrobore la versión de la tesis que la Fiscalía sostiene. Dentro del punto de vista, y ahí sí es mi opinión, Fernando, de el esquema político, pues es una vergüenza que una Presidenta mienta de esa manera frente a... Sobre un tema que salta, por decirlo menos, a los ojos. Usted ha hablado de investigación que concierne a la señora Boluarte, pero inicialmente se habló de una indagación. Y en todo caso, los fiscales al principio hablaban con mucho cuidado de investigación preliminar. Y el lenguaje ha ido oscilando hacia investigación sin que el procedimiento haya cambiado, ni el marco normativo. Esto ha dado lugar a una protesta de personas vinculadas a la defensa de la señora Boluarte, que han reprochado al fiscal de la Nación, señor Villena, que haya hablado de la señora Boluarte como una investigada. La señora Presidente es una investigada. Es una investigada, propiamente tal. En el Código Procesal Penal se habla de investigación preliminar, que es una indagación inicial y rápida del hecho para corroborar si el hecho tiene un contenido penal o para tener los primeros elementos que acrediten el hecho, la persona y la vinculación de ambos. No sé si es Joseph Campos o cuál de los abogados vinculados a ella, no quiero cometer un error, que no lo tomen a mal si me estoy equivocando, pero he leído de una cierta irritación de que se hayan referido a ella como investigada. No, es una investigada perfectamente. Ya. De hecho, está investigada desde antes de ser Presidente de la República por los casos de lavado de activos a partir de... ¿Y eso no se interrumpe por ser Presidenta de la República? No, esa investigación anterior se mantiene en investigación. Lo que sí se interrumpe es que puedan tomar alguna medida contra ella o acusarla. ¿Hasta cuánto puede llegar esa investigación en el estatuto actual de la Jefe de Estado? A ver, ahí había una discusión que terminó o empezó a zanjarse a partir del caso del expresidente Pedro Castillo, donde se permitió hacer la investigación hasta la formalización de la investigación preparatoria, que es un paso previo a la acusación.
Yo sostengo que se podría investigar porque la Constitución dice acusar, o sea, con lo cual podría llegarse a ello, pero al día de hoy, por interpretación de la Corte Suprema, solo se permite hacer la investigación preliminar hasta antes de la formalización de la investigación Muy bien, preparatoria. cambiemos de tema entonces. Creo que ha aclarado los puntos importantes que tienen que ver con la señora Boluarte, pero hay otros temas naturalmente sobre los que queremos conocer su opinión. Por una parte, se nos ha hecho saber el día de hoy que los fiscales Vela y Pérez, así como el periodista Gustavo Gorriti, han entregado los números de sus teléfonos celulares a la Fiscalía. ¿Qué significa este acto? Creo que se ha hecho en el plazo fijado, ¿no?, antes de que se cumpla el plazo establecido por la Fiscalía. A ver, allí, Fernando, yo no he leído la resolución exactamente qué es lo que les pide el fiscal de la Nación o la Fiscalía a estas tres personas. No sé si les pide el aparato como tal, el teléfono en sí, o les pide el número de teléfono que usaban en los momentos en los cuales la Fiscalía ha fijado como tiempo de investigación o periodo de investigación. Si la noticia ha sido que ellos han entregado sus números, quiere decir entonces que les han pedido qué números usaban a esos momentos. Seguramente la Fiscalía con ese dato lo que va a hacer es pedir el levantamiento del secreto de las comunicaciones y verificar lo que se viene señalando, ese tipo de comunicaciones entre estas tres personas, ¿no? Secreto de las comunicaciones quiere decir el audio de las conversaciones. Entiendo que eso no lo van a obtener porque nadie o ninguna operadora de telecomunicaciones en el Perú graba las conversaciones. Eso sería completamente ilegal. Lo que sí van a obtener son probablemente a quiénes has llamado, con qué número se has comunicado en los espacios de tiempo en los cuales se está haciendo la investigación, o probablemente esos enlaces de las celdas que permite verificar las ubicaciones de las personas conforme al número en el cual te comunicas, ¿no? En el caso del periodista Gustavo Gorriti hay también la particularidad de que hay una garantía constitucional sobre la reserva de las fuentes periodísticas. Si los periodistas se vieran forzados a revelar cómo saben las cosas que saben, pues no habrían fuentes y no nos enteraríamos de nada de lo que pasa en el mundo del poder y la corrupción, sobre todo. ¿De qué manera se tiene que respetar ese principio de la reserva de las fuentes, que ya fue además explícitamente acogido por el juez San Martín durante el juicio a Alberto Fujimori, cuando el abogado Nakazaki pide que se den fuentes y el juez reconoce, ante el silencio de Ricardo Uceda, en ese caso periodista de investigación, de que efectivamente el juez San Martín dice no se puede? El respeto a ese derecho o prerrogativa que tienen los periodistas debe ser el máximo. Sin embargo, yo entiendo que al señor Gorriti no se le está violentando ningún derecho como periodista. A él se le está investigando por una conducta criminal, entre comillas, de acuerdo a lo que ha señalado un colaborador eficaz, de hacer algunas coordinaciones que no son propias de ninguna actividad periodística, sino más bien son propias de alguna intromisión. Pero si accedemos a sus conversaciones, accedemos a sus fuentes. Ahí el fiscal también tiene un título, de acuerdo a la Constitución y a su ley orgánica, ese que es el guardián de la legalidad. Entonces se le debe exigir al fiscal que de la información que tenga, solo obtenga lo que ha buscado dentro de la investigación y no ninguna otra cosa más. Y entiendo el temor que tienes, y es el temor que tenemos todas las personas que litigamos, porque todo se filtra y eso es muy preocupante. El problema es aquí ajustar bien la mira hacia las personas que van a tener acceso a ese teléfono. Eso debe estar perfectamente determinado, porque ellos serán los responsables si existe alguna filtración de fuentes o alguna violación del derecho de todo periodista. Pero desde mi punto de vista, Fernando, el señor Gorriti está perfectamente bien investigado. Terminemos justamente con el tema del lavajato, porque usted es abogado defensor de dos de las empresas, no de Odebrecht, pero sí de otras empresas brasileñas que están implicadas en esta trama. Y hemos sabido hoy, a través del abogado Humberto Abanto, que el Tribunal Supremo Federal del Brasil ha declarado pruebas ilícitas las que provengan de las declaraciones hechas por ejecutivos de empresas de construcción brasileña, puesto que el tribunal considera que han sido obtenidas bajo presión. Explíquenos qué significa eso y qué consecuencias tiene sobre las investigaciones de la trama lavajato en el Perú. Todos los países que estamos bajo el manto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tenemos que respetar, Fernando, de manera
completa y lo más sólido posible muchos conceptos jurídicos. Uno de estos conceptos jurídicos es la prueba prohibida o la prueba ilícita. ¿Cuándo una prueba es declarada ilícita o prohibida, Fernando? Cuando es obtenida bajo violación de los derechos fundamentales. Y eso lo determina el país o el Poder Judicial que conoce o ventila el caso. En este caso, como no es el primero, Fernando, que ocurre. No. Hay varios casos que se vienen discutiendo en la actualidad dentro del esquema inclusive del Lavallato de prueba prohibida. En este caso, si un Estado del sistema interamericano determina que esa prueba es ilícita, nadie la puede usar. En este caso, ¿por qué sería ilícita? En el caso concreto de las declaraciones de ejecutivos brasileños. Entiendo que han sido declaraciones que no han sido hechas a la libre voluntad. No tengo el detalle, no soy abogado del señor Yoshiyama, entiendo que es en el caso que está verificándose eso. No he podido leer las resoluciones, pero vamos a los conceptos. El concepto es, si un Estado de manera formal dentro de un esquema de cooperación internacional, y eso está en nuestra normativa procesal penal, le dice al otro Estado, esta prueba es prohibida, no la puedes usar o no tiene ninguna validez, el Estado no la puede usar. Aquellas así los juicios se caigan. Que vienen de Brasil, pero hay también declaraciones hechas por ese es otro tema. El Perú. Así es. Si en la Fiscalía logra probar que la contaminación que menciona el sistema brasilero de justicia no ha tenido ninguna consecuencia o no ha sido producto o no ha generado las declaraciones que se han dado acá, eso sí se puede usar sin ningún inconveniente. Incluidos los propios ejecutivos brasileños cuyas declaraciones allá quedan anuladas, pero no necesariamente acá, es el caso de Barata y otros. Por ejemplo, ¿no? Si ese señor Barata viene acá con su abogado, declara bajo el sistema, bajo el esquema del contradictorio, todos los abogados pueden hacerles preguntas, no tendría por qué ser declarado inválido. De acuerdo, pero por otra parte, las cosas dichas por los ejecutivos brasileños las retienen el oído uno, y aunque no las puede usar, los fiscales pueden... Bueno, esa es una paradoja, ¿no? ¿Ah? Eso es una paradoja, el elemento de prueba está allí, pero los jueces están prohibidos de usarlos como sustento de su resolución. Y recuerda que toda resolución, toda sentencia judicial tiene que tener un sustento probatorio, una valoración. Entonces, el juez que tiene, como tú dices, eso en la cabeza, por ejemplo, y si no tiene cómo tener alguna otra prueba que le dé el mismo dato, el mismo elemento, no va a poder usarlo. Muy bien, señor Fernando Silva, muchas gracias por su presencia y por sus explicaciones sobre diferentes temas penales, los que conciernen a la Presidenta de la República, pero también a los fiscales Vela y Pérez y al periodista Gorriti, así como esta decisión que se nos ha anunciado hoy, que viene del Tribunal Federal brasileño. Muchas gracias a ti, Fernando.